Vamos a estudiar entonces vibraciones libres con amortiguamiento. Entonces, vibraciones libres implica lo mismo que en el caso anterior, es decir, que yo no considero la acción de esta fuerza es como si no estuviera. ¿Sí? Yo corro esta masa de posición, la dejo libre, pero ahora lo que sucede es que beta no es igual a 0, entonces uno tiene toda esta ecuación, o sea, vendría a ser de la ecuación completa que nosotros obtuvimos para el movimiento cuando hicimos la sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración, nos queda la parte homogénea, ¿sí? Esto igualado a 0, uno no considera el forzamiento externo. Entonces, según lo que nosotros hablamos hace un rato, ¿qué es lo que va a suceder con este movimiento? Bueno, yo lo suelto, le doy una posición inicial, una velocidad inicial, eso empieza a mover, empieza a oscilar sobre esta posición de equilibrio estático, y la acción de la fricción, de que este beta no es 0, lo que va a hacer es la va a frenar, ¿sí? La va a frenar, y eso es lo que debería pasar si uno lo estudia desde el punto de vista del sentido común. Veamos qué pasa al resolver la ecuación diferencial. Es interesante ver, repito esto, que esta ecuación que nosotros vamos a resolver ahora es la ecuación homogénea asociada a esta ecuación completa, es decir, que no consideramos solamente el forzamiento externo, que es lo que sería equivalente a la función g, que, digamos en la teoría que hemos visto sobre odes lineales de orden n. Entonces, esta ecuación homogénea vamos a resolverla, vamos a ver qué es lo que sucede, lo mismo que antes, lo que hacemos es obtener el polinomio característico y resolverlo, ¿sí? Resolverlo mediante Pascal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos beta y omega, sabemos que son positivos, ¿sí? Pero no sabemos si beta cuadrado es mayor o es menor que 4 omega cuadrado, entonces pueden darse tres situaciones, ¿sí? Que beta cuadrado sea mayor que 4 omega cuadrado, que los dos términos sean iguales, o que sea al revés, que esto sea mayor, entonces lo que me queda es negativo abajo de la raíz. Entonces, tres situaciones posibles. Una, lo que teníamos recién, como que 4 omega cuadrado es mayor que beta cuadrado, entonces este término termina siendo menor que 0 y por lo tanto yo lo que tengo es dos raíces complejas conjugadas del polinomio característico. Si tenemos raíces complejas, lo que sucede es que tenemos un movimiento oscilatorio, dijimos, entonces eso lo dijimos cuando vimos la teoría de estas ecuaciones diferenciales. Entonces el resultado se expresa de esa manera, como una exponencial multiplicada por una combinación lineal de senos y cosenos, donde A y B son constantes que uno debe averiguar en base a la posición inicial o a la velocidad inicial. Bien, esto no es más ni menos que la teoría que vimos para ecuaciones homogéneas, es decir, este es el término, o sea, un medio por esta raíz es digamos, el coeficiente de la parte compleja de la solución, entonces eso es lo que está acá dentro, ¿sí? Dentro del coseno, dentro del seno, multiplicado por t, y acá tenemos lo que era la parte real, era una exponencial, ¿sí? E a la menos beta sobre 2, ¿sí? Por t, beta sobre 2, menos beta sobre 2 es esto que está acá. Entonces, esta solución es lo mismo que antes, solo lo que obtuvimos es, resolvimos la ecuación diferencial, obtuvimos la función x de t que nos da la posición de esta masa a medida que pasa el tiempo, es cómo se va moviendo esto. Y el resultado es una función trigonométrica multiplicada por una función exponencial, y esa es una gráfica que podría resultar de ese movimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que al principio uno, inicia este movimiento, y el movimiento, ¿sí? Se va atenuando a medida que pasa el tiempo, y eso se debe a la presencia del amortiguamiento. Entonces, fíjense que la función trigonométrica, esta que va oscilando acá, está representada por esta suma de senos y cosenos, y la exponencial es la envolvente de ese resultado. Entonces, fíjense que si beta fuera 0, lo que tendríamos es, recuperamos el caso de vibración libre, y esto, si beta es 0, esto vale 1, entonces uno tiene coseno y seno nada más, entonces no está multiplicado por una exponencial, y por lo tanto esto no sería un movimiento atenuado, sería el mismo movimiento infinito que tuvimos en el ejemplo anterior. Pero como beta es distinto de 0, tenemos esta exponencial, y lo que hace la exponencial al multiplicar a la función trigonométrica es envolverla y hacer que el movimiento se atenúe, y en un momento dado, y en términos prácticos, eso es 0. Bien, ¿qué pasa? Dependiendo del valor de beta, si beta es mayor, el sistema tiene más amortiguación. Entonces, si beta es mayor, lo que va a suceder es que esta exponencial va a ser más empinada, entonces el movimiento se va a aplacar mucho más rápido. Entonces, si yo tengo un beta mayor,
tengo más amortiguamiento y por lo tanto el movimiento enseguida se disipa. Tengo mucha más disipación, entonces esta curva va a ser más empinada así, y entonces el movimiento se va a achicar y se va a hacer cero mucho antes. Entonces esa es la idea, y eso es lo que sucede en este caso. Bien, entonces, ese es el caso 1, dijimos que teníamos raíces complejas. Uno puede tener la otra situación donde tenemos dos raíces reales repetidas. ¿Por qué? Porque esto de beta cuadrado es igual a 4 omega cuadrado, entonces término bajo la raíz de 0, nos queda solamente esta parte de 1 medio por beta. Entonces eso es M1 y M2. Cuando dijimos que teníamos raíces repetidas, lo que teníamos era una exponencial y luego esa misma exponencial que era multiplicada por la variable independiente, o sea por t, antes multiplicábamos por x, ahora nuestra variable independiente es t. Entonces lo que tenemos acá es una suma de exponenciales. Como no tenemos ningún coseno, ningún seno, no tenemos movimiento oscilatorio, entonces en esencia no hay vibraciones acá. ¿Sí? Al no tener un movimiento repetido en el tiempo, no hay vibraciones. Lo que sucede es eso, uno tiene, si uno grafica esta función, esta x en función del tiempo, lo que tiene es este movimiento que está demasiado amortiguado, ¿sí? Está demasiado amortiguado, y lo que sucede es que no hay oscilación, sino que el movimiento uno lo suelta y eso se amortigua. Esto es equivalente, por ejemplo, a las puertas esas que tienen por ejemplo, la puerta del shopping, ¿no es cierto? Entonces uno abre la puerta y la puerta viene solita y se cierra, y queda cerradita, no oscila sobre su posición de equilibrio. Esto sería una respuesta de un sistema mecánico de ese estilo. Bien. El otro caso, bueno, es cuando la parte beta cuadrado es mayor que 4 omega cuadrado, entonces esto es positivo, entonces lo que uno tiene es dos raíces reales distintas. Entonces el resultado es similar porque tenemos una suma de exponenciales, dos raíces reales distintas. Bueno, utilizábamos e a la m por t, digamos, donde esta es una de las soluciones, esta es otra de las soluciones del polinomio característico, y también el resultado es el mismo sistema aburrido que recién, es decir, uno tiene también un sobreamortiguamiento, entonces uno suelta el sistema y eso se amortigua y no oscila, no hay vibración tampoco. Entonces el único caso en que hay comportamiento oscilatorio, o sea que hay vibración, es cuando uno tiene soluciones complejas del polinomio característico. Esto ya lo habíamos hablado cuando vimos la teoría de ecuaciones diferenciales de orden n. Entonces ese es el caso que le interesa por ahí al ingeniero, ¿sí? Al ingeniero le interesa el movimiento, más que nada, salvo que esté diseñando una de esas puertas, ¿sí? En ese caso, bueno, le interesa que haya un amortiguamiento crítico. Bien, entonces a partir de eso uno diseña el sistema con rigidez o con amortiguación o con la masa equivalente, de manera que se corresponda con lo que uno necesita para la aplicación. Bien.